Bueno, entonces esta es la presentación para la unidad 5, flujo de fluidos incompresibles, les había mencionado anteriormente. Vamos a comenzar a ver tipos de flujo y luego las pérdidas en tubería. Eso es lo que vamos a comenzar a ver en esta primera parte de la unidad 5. Entonces, vamos a comenzar con una primera clasificación de los tipos de flujo. Voy a hacer dos clasificaciones, pueden haber más. Yo me quedo con estas dos. Flujo interno y flujo externo. Un flujo interno es el que está completamente limitado por superficies sólidas, como en el caso de una tubería, un conducto. La diferencia entre la tubería y un conducto es que la tubería tiene un área transversal de tipo circular y en cambio un conducto puede tener un área transversal cuadrada, rectangular, triangular o de otras formas un poco más específicas. Entonces, lo que tenemos acá es un caso en el que el fluido se está moviendo al interior de esta tubería, puede ser que de izquierda a derecha. El primero de los casos que tenemos aquí en el dibujo puede ser un flujo de tipo laminar y entonces me forma un perfil de velocidades, como ustedes ven aquí, de tipo parabólico, donde la velocidad máxima se ubica justo en el centro de la tubería y bueno, la velocidad va disminuyendo a medida yo me muevo hacia las paredes sólidas de la tubería hasta llegar a un valor de cero, que es lo que habíamos dicho, por la condición de no deslizamiento. La velocidad v que aparece acá en el dibujo representa la velocidad promedio de todo este perfil de velocidades y es con la velocidad que nosotros generalmente trabajamos, ¿verdad? Una velocidad promedio donde consideramos que el flujo es de tipo uniforme. Bien, entonces el flujo en este caso está rodeado por toda esta pared sólida, entonces va dentro de la tubería. En el caso que está abajo también tenemos un flujo que se mueve de izquierda hacia derecha. En este caso pareciera que el flujo no es de tipo laminar, sino que es de tipo turbulento, es decir, que tiene un movimiento caótico dentro de él. Hay también una velocidad máxima que se ubica más o menos en el centro de la tubería y tenemos una velocidad promedio también que está indicada por esta línea punteada. La velocidad promedio se acerca mucho, si ustedes ven, al perfil de velocidades que tenemos acá, mucho más que en el caso de un flujo que tiene este comportamiento que le he llamado laminar, que ya vamos a ver cómo vamos a diferenciar cuando es laminar y cuando es turbulento y algunas características de este tipo de régimen de flujo. Bien, pero en los dos casos que les he mencionado, en esas dos tuberías, pues el flujo está atravesando este segmento de tuberías, porque es circular, ¿no? Y está rodeado entonces por paredes sólidas, ¿verdad? Una superficie sólida. En el caso de un flujo externo, tenemos un cuerpo que está sumergido en un fluido y hay un flujo entonces que está pasando afuera de él. En el caso que les muestro en el dibujo es bueno es un cilindro visto desde arriba, un cilindro que está sumergido pues en esta corriente de flujo. Ustedes pueden ver acá las líneas de corriente, ven como en la parte que está acá y en la parte que está acá, justo por el segmento B que dice aquí, B y B, están más juntas las líneas, lo que indica de que hay una mayor velocidad, es decir, hay una mayor densidad de líneas, lo que me indica una mayor velocidad. Bien, otra característica del flujo externo es que no tiene fronteras físicas, es decir, no hay una pared acá, ni tampoco hay una pared en esta otra parte. Es como que si fuera en un mar, ¿verdad? Un flujo o un río, pero que no tiene fronteras, ¿verdad? No tiene frontera física. Eso simplemente nos sirve a nosotros para poder despreciar los efectos de la fricción sobre paredes que pudiera haber acá, es decir, en el canal, ¿verdad? Si esto fuera un canal por donde está fluyendo agua, por ejemplo, y tenemos este cilindro colocado en el interior de este canal, pues las paredes del canal no deberían de estar ejerciendo ningún tipo de efecto viscoso que influya sobre el comportamiento del fluido alrededor del cilindro. Entonces, eso es lo que significa que sin fronteras físicas. Nosotros despreciamos los efectos que pueda generar las paredes que están rodeando a este cilindro y consideramos que los efectos viscosos están limitados únicamente al flujo que está justo alrededor de él. Bien, entonces vemos acá un punto A y vemos un punto B del lado izquierdo de la figura.
En el punto A, pues el flujo tiene una presión y tiene una velocidad. Por lo tanto, pues tiene una carga de presión y tiene una carga dinámica, como hemos estado viendo en la ecuación de Bernoulli. Pero en el punto B, que es justo el que está enfrente del cilindro, que es este que está acá, pues la velocidad tiende a desaparecer y entonces la presión incrementa, ¿verdad? Es decir, aquí tenemos una presión de estancamiento, ¿verdad? Donde el valor de la presión ahora va a ser el valor que teníamos de presión estática más de presión dinámica. Bien, entonces aquí tenemos presión de estancamiento. Luego el fluido pues agarra una parte para arriba y una parte hacia abajo, según como está aquí el dibujo. Este fluido que se mueve sobre la superficie del cilindro llega hasta este otro punto B que le llaman acá y se separa de la superficie del cilindro. Es decir, aquí se viene rozando toda la superficie del cilindro, llega al punto B y ahí se separa y comienza a hacer una especie de remolinos. Lo mismo ocurre en la parte de acá abajo. Cuando llega a este punto B se separa y comienza a hacer esta forma de remolino. El remolino que se genera en la parte posterior, digamos, del cilindro, genera una caída de presión. Hay un incremento de la velocidad y de remolino, de turbulencia, y eso genera una caída de presión. Por otro lado, en el punto B que les he dicho, donde se genera una presión de estancamiento elevada, pues me permite a mí hablar de un delta P. Un delta P donde la presión de estancamiento sería la que está acá al frente y una caída de presión es la que está acá abajo. De tal manera que al frente del cilindro tenemos una presión alta y en la parte posterior una presión baja. Si yo utilizo esas presiones y un área transversal del cilindro, podría calcular una fuerza neta que impulsaría al cilindro hacia la parte derecha, una fuerza de presión. Pero también habría una fuerza debido a la fricción viscosa que ocasiona todo el fluido que roza la superficie del cilindro en esta parte, en toda esta parte frontal, diría yo. Entonces hay dos componentes ahí de fuerza, ¿verdad? Una fuerza debido a la presión y una fuerza de arrastre debido a la fricción. Estos dos componentes los vamos a ver un poco más adelante cuando estemos hablando ya precisamente de flujo externo. Hay un pequeño subtema que habla sobre eso, flujo externo. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de esto que les he estado mencionando. Ahí están viendo ustedes un cilindro que está sumergido en un flujo. Creo que han puesto en este caso polvo de aluminio ahí para poder hacer visible el comportamiento del flujo. Vieron ustedes cómo en la parte posterior del cilindro se generaban esos remolinos que les digo yo, que al final lo que implica es una caída de la presión. También podemos tener otro ejemplo. Vamos a ver si nos corre. Esta es una placa plana, la que ustedes están viendo de color blanco que está acá. Esa es una placa plana, vista desde arriba, de perfil, y se hace pasar un flujo. En este caso creo que son burbujitas de hidrógeno lo que se está haciendo pasar. Vean ustedes los efectos que tiene el cuerpo sobre el flujo que pasa justo a la par de él, o sea que entra en contacto con la placa, genera esa turbulencia que ustedes ven ahí. Bien, entonces son dos ejemplos de cuerpos que están sumergidos en un flujo. Vimos el del cilindro y vimos el de la placa. Bien. Bueno, esa era una primera clasificación, ¿verdad? Flujos internos que van dentro de una tubería, un conducto, por ejemplo, o sea, están limitados por una superficie sólida, y los flujos externos, simplemente los que rodean a un cuerpo que está totalmente sumergido en ellos. Luego tenemos otra clasificación que es esta, ¿verdad? Flujo laminar y flujo turbulento. Ya lo hemos mencionado y yo creo que ya ustedes ya lo conocen. Este es simplemente un experimento, veamos, tratando de representar lo que este señor Osborne Reynolds hizo. Tenemos del lado izquierdo un depósito de tinta, como ustedes ven acá. Esto sería una válvula. Al abrir la válvula, pues tinta baja por esta parte hasta llegar a esta boquilla. Y tenemos un tanque de agua, que es todo esto que ustedes ven acá. Aquí hay un tubo de vidrio y al final del tubo de vidrio hay una válvula. Cuando ustedes abren la válvula, pues comienza un flujo y el agua sale por acá. El flujo tiende a ser muy lento
cuando la válvula del extremo derecho, esta que está acá, pues se abre muy poco. Entonces el flujo comienza a ser muy lento. A moverse el agua a través de este tubo de vidrio, pues la tinta comienza a salir por la boquilla y comienza a desplazarse junto con el agua. Cuando la válvula está abierta, digamos, un buen porcentaje de su abertura total, un 50%, 60%, entonces el flujo tiende a ser más grande y el comportamiento que tiene esta línea de tinta comienza a ser más caótico, como lo ven ustedes en la imagen inferior. Entonces, cuando la válvula está abierta un porcentaje pequeño, el flujo es casi laminar y vemos que la línea de tinta es casi que recta. Pero cuando se abre esta válvula, pues el flujo es mayor y decimos que el movimiento parece más caótico, más turbulento. Y la línea de tinta comienza a dispersarse a través de todo el fluido. Entonces ahí ya vamos viendo algunas características de los tipos de flujo, ¿verdad? Cuando la línea de tinta es muy constante, que no hay dispersión de ella, entonces se dice que el flujo es casi laminar. El flujo parece que se moviera como en capas. No hay transferencia de materia entre una capa del fluido que está arriba y una capa de fluido que está abajo. Entonces se limita la transferencia de calor, se limita la transferencia de masa, hay poca turbulencia. En el caso que la válvula se abre mucho, pues entonces empieza a haber transferencia de masa, mezcla, transferencia de calor es favorecida también, y entonces decimos que tenemos un flujo de tipo turbulento. Parece que tengo aquí una pequeña imagen ya al respecto. Ya les voy a mostrar, creo que está acá. Supongan ustedes que este es el segmento de tubo que estamos analizando en el experimento de Osborne-Reynolds. Entonces tenemos esto, y ahí ustedes pueden ver que cuando abro la válvula muy poco acá, comienza a darse eso. Ahí se está abriendo más la válvula y a medida que nosotros vamos abriendo más la válvula, el flujo comienza a volverse más caótico y la tinta verde, en este caso, comienza a dispersarse más. Comienza a haber mayor transferencia de masa, más mezcla. Y entonces ya tenemos ahí un flujo de tipo turbulento. Tenemos ya un flujo de tipo turbulento. Bien, entonces hay algunas características, ¿no?, de este régimen de flujo. Un flujo laminar, pues entonces estamos hablando de un flujo en el que no tenemos transferencia de masa, transferencia de calor, el fluido se mueve como en capas, no hay dispersión. En el caso de un flujo turbulento, pues sí tenemos todo eso, ¿verdad? Transferencia de masa, transferencia de calor es favorecida, tenemos más mezcla. Bueno, de hecho, hace unos años la Constancia, la cervecería, quería aprovechar dos flujos de agua que ellos tenían como desecho, un flujo de agua fría y un flujo de agua caliente, y los querían colocar dentro de un mismo tanque, pero un tanque que tenía 10 metros de altura, y querían de que estas dos corrientes de agua que se almacenaran ahí y no perdieran su temperatura. Y entonces lo que se pensó hacer ahí es una división del tanque interna, pero no una pared propiamente, sino que era una placa perforada, como una especie de malla, que dividía los dos segmentos del tanque, y se ocupó para el diseño un flujo de tipo laminar, un flujo muy lento para evitar precisamente la mezcla de las dos corrientes al interior del tanque y la transferencia de calor. Al final se hicieron algunas simulaciones, parecía de que el diseño era por lo menos correcto teóricamente y permitía mantener la temperatura de las dos corrientes, digamos, que se almacenaban ahí por un buen periodo de tiempo. Al final parece que el costo de la malla era elevado, y pues fue eso lo que no permitió que se terminara de ejecutar el proyecto. Pero es simplemente un ejemplo donde se ve que el flujo laminar pues es aprovechado para evitar la transferencia de energía térmica y la mezcla precisamente. Bueno, podemos continuar un poquito con esto. Hemos dicho que el flujo laminar tiene más o menos un perfil parabólico.
de velocidades. El flujo turbulento, si ustedes observaron en la segunda diapositiva que les coloqué en esta presentación, pues tiene un perfil un poquito más achatado, un poquito más homogéneo, diríamos. Entonces, en este video cortito muestro cómo se genera un perfil de velocidades para un flujo que es laminar y para un flujo turbulento. En el primer caso se utiliza aceite como fluido, un Reynolds muy bajito, que vamos a ver ese número de Reynolds, cómo se compone, y se utiliza tinta en este tubo. Esto es vertical, según entiendo yo, o sea, es un tubo que está colocado de manera vertical. Acá ustedes ven una aguja que va dejando una línea de tinta a medida sale por este lado izquierdo de la tubería. Luego que ya está la línea de tinta en el fluido, en el aceite, pues se abre la válvula y comienza a fluir. Entonces vemos cómo se genera el perfil de velocidades. Luego se hace lo mismo, pero ya no es aceite, sino que es agua y a un Reynolds mucho más grande. Se utiliza siempre la tinta y la aguja para poder dejar esta línea como base y entonces se observa cuál es el perfil de velocidades para ese otro caso. Entonces les dejo aquí. Ahí se ve cómo la aguja va dejando la tinta, ¿no? Y ahí se abre ya la válvula y se empieza pues a mover el fluido, generando una parábola. Ese sería el perfil de velocidades. Este es el caso donde hay agua. Evidentemente Reynolds es 10.000 veces mayor. O sea, podríamos estar pensando en un flujo de tipo turbulento, donde el movimiento es más caótico. Vean ustedes cómo se va dejando la línea de tinta cuando la aguja sale por el lado izquierdo. Ahí se abre la válvula y bueno, se empieza a ver el flujo. Es diferente el perfil de velocidades. En el caso turbulento, pues es más homogéneo, ¿verdad? No vieron ustedes la forma de la parábola, ¿verdad? Como que casi todo que se mueve junto. Y también creo yo que era evidente ahí lo que habíamos hablado, la de la condición de no deslizamiento, es decir, la tinta que estaba en las paredes de este conducto, de esta tubería, bueno, permanecía casi que estática. Bueno, creo que ahí está. Bien, entonces ya hemos hablado del número de Reynolds, definámoslo ahora de manera matemática. Bueno, el número de Reynolds es un número dimensional que, bueno, su nombre lo dice, ¿no? No tiene dimensiones. Cuando lo que introducimos en su definición matemática, pues es consistente. Es decir, si voy a trabajar en el sistema internacional, pues coloco las longitudes en metros, velocidades metros en segundo, metros por segundo, y la densidad kilogramo metro cúbico, y la viscosidad, bueno, en pascales por segundo, por ejemplo. Entonces, si son consistentes las unidades, el resultado de hacer todas las operaciones en la fórmula matemática o una definición matemática del número de Reynolds, pues me va a dar un valor adimensional. La definición está acá, es una longitud característica. Generalmente para las tuberías esto es el diámetro, la velocidad, una velocidad media, velocidad promedio, la densidad del fluido y la viscosidad absoluta o dinámica, que le hemos llamado del fluido. Si yo paso a dividir el diámetro hacia acá, a la viscosidad, y además multiplico por la velocidad arriba y la velocidad abajo, puedo convertir esta definición matemática del número de Reynolds a esta otra que ustedes ven acá. Como he multiplicado por velocidad arriba y velocidad abajo, es como que lo multiplique por 1, es decir, no he alterado en nada la definición matemática. Pero me permite a mí verificar mejor qué tipo de fuerzas son las que está involucrando el número dimensional de Reynolds. Ustedes ven que en el término que está en el numerador de esta fracción, tengo densidad por velocidad al cuadrado. Dentro de la densidad está la masa. O sea, es como que tuviera masa por velocidad al cuadrado. Entonces, de alguna manera, esto me está dando un término de fuerzas inerciales, fuerzas del movimiento, que voy a considerar como fuerzas desestabilizantes, fuerzas que generan movimiento, turbulencia, un patrón caótico. Y el número de abajo, que sería en el denominador, está la viscosidad. La viscosidad pues tiende a generar fricción, es decir, a estabilizar el movimiento, a oponerse a ese caos, a esa turbulencia. Por tanto,
Reynolds, que es una relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas o fuerzas desestabilizantes entre fuerzas estabilizantes, me da una idea del desorden o el caos o la turbulencia o en caso contrario el orden que puede tener un flujo. Evidentemente, si Reynolds es muy grande, significa de que las fuerzas inerciales o desestabilizantes son las que gobiernan el patrón de flujo. Por lo tanto, va a predominar un movimiento de tipo turbulento o caótico. Por el contrario, si es la fuerza viscosa la que predomina en el Reynolds, entonces va a tener un valor de Reynolds bastante bajo. Por lo tanto, son las fuerzas estabilizantes, las fuerzas viscosas, las que predominan en el patrón de flujo. Y entonces va a haber un movimiento más ordenado, menos transferencia de masa, o sea, de tipo laminar. Entonces ya sabemos nosotros ahora que Reynolds grandes son turbulentos, indican flujo turbulento, y Reynolds pequeños indica flujo de tipo laminar. Bien, pero nos hace falta todavía definir esos límites numéricos para los cuales Reynolds me indica laminar o turbulento. Hay diferentes valores en la literatura. Aquí, por ejemplo, pongo de esta fuente bibliográfica, pongo lo que ellos estiman que es laminar. Dice que si Reynolds es menor a 2300 es laminar. Si es mucho mayor a 2300 es turbulento. Bueno, esa es la forma en cómo ellos lo definen en esta fuente bibliográfica. Para nosotros, en el libro de texto de Mott, lo definen de una manera un poquitito diferente. A nosotros nos dicen, bueno, si el Reynolds es mayor o igual a 4000, entonces decimos que es turbulento. Si Reynolds es menor o igual a 2000, es laminar. Y si Reynolds está entre 2000 y 4000, se denomina región crítica. Ya vamos a ver la importancia de esta región crítica un poquito más adelante. Bien, quizás solo de esta diapositiva indicar algo más. Bueno, me dice que el patrón de flujo laminar es ordenado, es estable y no hay mezcla radial. En el flujo turbulento, pues tenemos un movimiento caótico, irregular, la mezcla es favorecida y se presenta vorticidad. Ya vamos a ver ese término de vorticidad, quizás un par de unidades más adelante, pero se refiere más que todo a la formación de remolinos y de lo que llamamos una depresión en la parte central de un fluido que está moviéndose en rotación, o sea, un remolino prácticamente. Bien, algo más que se me escapa acá. La definición de Reynolds acá en esta fuente bibliográfica que ustedes estaban viendo acá es un poquito diferente. Vean ustedes, Reynolds, velocidad por diámetro entre la viscosidad. Pero la viscosidad aquí no es viscosidad absoluta, es la viscosidad cinemática. Ustedes recordarán cómo estaba definido esto. Al final nosotros lo que teníamos era que la viscosidad cinemática pues iba a ser igual a la viscosidad absoluta dividido entre la densidad del fluido. Entonces lo que están haciendo ahí es simplemente sustituyendo en la definición matemática de Reynolds, pues la viscosidad absoluta entre la densidad del fluido por la viscosidad cinemática. Ustedes observan que en la definición de Reynolds ya no aparece la densidad en la parte de arriba, como en la definición que les puse anteriormente. Aquí estaba la densidad y aquí estaba la viscosidad. Pues lo que han hecho es quitar de aquí la densidad y pasarla acá abajo. De tal manera que ahora me queda diámetro por velocidad dividido entre la densidad, pero cinemática. Eso es lo que han hecho ellos ahí. Entonces ya me queda un Reynolds, pues simplemente como diámetro por velocidad entre la viscosidad cinemática. Ahí se me fue la U. Bien, entonces eso es lo que queda ahí. Ok, bueno, entonces continúo un poquito más adelante. Aquí. Ahí hablábamos de una zona o región crítica que está entre más o menos 2000 y 4000 el número de Reynolds. Aquí pongo un gráfico para tratar de explicar un poquito esto. Bueno, resulta que entre digamos, el valor de Reynolds, que está acá de 2000 a 4000, existe esta zona que Mott le llama la región crítica.
en otras fuentes bibliográficas le llaman una zona de transición. Abajo de esa zona pues tenemos el flujo de tipo laminar y arriba tenemos el flujo de tipo turbulento. Entonces, si nosotros incrementamos el número de Reynolds gradualmente en una tubería, o sea, lo vamos incrementando poco a poco, y medimos la velocidad en un punto dentro de esa tubería, al interior de la tubería, observaríamos que la velocidad en un inicio va a ir incrementándose con el tiempo. Yo voy variando Reynolds, lo voy incrementando Reynolds, lo voy aumentando y grafico la velocidad, cómo se comporta la velocidad en un punto dentro de esta tubería con respecto al tiempo. Entonces, a medida que yo incremente el tiempo, la velocidad va a ir incrementándose, porque yo voy incrementando Reynolds. Y al inicio, pues la velocidad incrementa de manera lineal, como ustedes pueden observar en la primera parte de este esquema. Luego, cuando llego a un valor de 2000 y sigo incrementando el número de Reynolds, comienzan a haber estos estallidos turbulentos, como algún tipo de fluctuación, o sea, como que turbulento, luego laminar, luego turbulento, luego laminar, luego turbulento, luego laminar, luego turbulento, y entonces está como entre los dos regímenes de flujo, tanto laminar como turbulento. Cuando ya sobrepaso el valor de 4000 de Reynolds, entonces ya el fluido y su velocidad comienzan a tener este comportamiento errático, es decir, fluctuaciones. Y entonces ya no puedo distinguir aquí un tramo donde la velocidad pues permanezca más o menos constante, como lo hago en esta zona de transición o la región crítica que le llamamos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando trabajamos nosotros con un fluido abajo de 2000, lo consideramos laminar y lo podemos trabajar con las ecuaciones que vamos a desarrollar más adelante. Y cuando tenemos un número de Reynolds arriba de 4000, el flujo se comporta de esta manera, pero también tenemos herramientas matemáticas para poderlo trabajar. Donde no tenemos herramientas es en esta zona, en la zona de transición o la región crítica. Aquí no tenemos herramientas. Por lo tanto, no podríamos desarrollar ningún tipo de cálculo para esta zona. Tendríamos que llevar el flujo, ya sea que se comporte como laminar o que se comporte como turbulento. Y eso lo podemos hacer modificando el diámetro de la tubería o simplemente incrementando la velocidad del flujo. Entonces llevo al fluido a una condición que yo pueda trabajar. Bien, entonces básicamente esta diapositiva es lo mismo. Cuando tengo pues un flujo pequeño, una velocidad pequeña, pues tengo más o menos constante, una línea constante de velocidad. Cuando yo incremento un poquito más y estoy entre 2000 y 4000 de Reynolds, tengo esos como pequeños estallidos de turbulencia, y luego cuando pues ya el fluido ya tiene una gran velocidad, ya tengo una turbulencia de forma continua. En este pequeño video que les voy a mostrar acá, pues se observa un poco eso. Se observa un poco el paso del flujo de laminar, turbulento, laminar, turbulento. Hay unas partes del video donde se ve como que está laminar, turbulento, laminar, turbulento, laminar, turbulento. Y ese sería un ejemplo de un flujo que está en la zona de transición o la región crítica que también le llaman MOT. Entonces, ahí no podemos trabajar nosotros. No hay ecuaciones para trabajar justo en ese rango de números de Reynolds, donde el flujo se comporta de esa manera como la he mostrado ahí. Bien, entonces, para el flujo turbulento, hemos dicho que la velocidad, pues, oscila, digamos, bastante. Y no tenemos un valor definido de velocidad propiamente. Si ustedes observan acá en la gráfica, el valor de la velocidad con respecto al tiempo está representado por esta línea quebrada, ¿no? O sea, todo esto me daría valores instantáneos de la velocidad para diferentes valores de tiempo. El tiempo está en el eje X. Pero podemos trabajar con una velocidad promedio, que es la línea horizontal que ustedes ven que atraviesa ahí toda esa serie de picos. Entonces, esa es la velocidad que nosotros vamos a considerar para los cálculos. No consideramos la velocidad instantánea que podamos tener en algún punto del flujo turbulento, sino que una velocidad promedio. Eso es lo que nosotros vamos a utilizar, como lo hemos venido haciendo también ya en algunos ejercicios que hemos estado resolviendo de balance de energía. Bien.
Entonces, ya vamos ahora un poco ya a entrar a la parte que nos interesa más, a lo de los cálculos, a los cálculos de las pérdidas. Bien, entonces, primero vamos a empezar a ver esto como tres pequeñas partes, elementos básicos de un sistema de tuberías. ¿Qué constituye de manera básica el sistema de tuberías? Luego vamos a ver algunas suposiciones comunes que vamos a realizar para poder resolver los problemas, los ejercicios. Y luego vamos a ver herramientas para el análisis de problemas de flujo en conductos, o sea, las ecuaciones, básicamente, o gráficos que vamos a utilizar. Bien, entonces esta parte yo creo yo que es la médula, digamos, aquí, lo principal, lo que nos va a servir, creo yo, todavía de manera, pues, más específica para el desarrollo del proyecto. Bien, entonces este es un sistema típico de tuberías. Está constituido, bueno, lógicamente, pues, por segmentos rectos de tubería. Y ahí está señalado en la figura algunos segmentos. También tiene accesorios, como son codos, codo de 90 grados, que es el que aparece acá. También tenemos un codo probablemente aquí de 60, 45 grados, una T, una válvula. Aquí tenemos una válvula a la entrada del sistema de tuberías, puede ser una válvula de pie y una salida por acá. Entonces, todos esos podemos considerarlos como accesorios. La válvula, la T, los codos, esta otra válvula son accesorios. Y los accesorios están conectados por segmentos de tubería, que no son accesorios, son tuberías. Y también tenemos pues una bomba, un dispositivo que proporciona energía al fluido para poderse desplazar a través de todo este sistema y poder compensar las pérdidas de presión, pérdidas por fricción viscosa, quizás velocidades que pueda tener nuestro sistema de tuberías. Este es un ejemplo, hay otros. Por ejemplo, una instalación hidráulica, que sería esto que está acá también. Sirve para el transporte de fluidos, evidentemente, para llevarlos desde un punto donde se está produciendo algo, un producto, ¿no? Y lo llevamos hasta donde es requerido. Este esquema que ustedes ven acá es muy similar al otro, pero aquí está un poquito más de manera simbólica, expresado de manera simbólica. La bomba, que es esto que está por acá, válvulas, que es esto que está aquí, aquí hay otra válvula, tenemos dos válvulas acá, válvula 1 y válvula 2. También tenemos los niveles de los tanques, aquí son 30 metros, el nivel de este es 0, o sea que aquí sería nuestro punto de referencia. Aquí tenemos pues una salida, aquí tenemos una entrada, aquí tenemos una salida, aquí tenemos una salida de flujo. Vean ustedes las características de cada uno de los segmentos de tubería. Por ejemplo, acá tenemos la longitud de la tubería, el diámetro de la tubería, aquí, longitud de tubería, diámetro de tubería y rugosidad de la tubería, o sea, de la pared interna de la tubería. Ya vamos a hablar de la rugosidad también. Cada uno de los segmentos de tubería está especificado en cuanto a longitud, diámetro y la rugosidad que tenga el material interno del que está hecha la tubería. También aquí aparece una ecuación que representa la carga de la bomba que tenemos acá. 60 menos 20 por, parece el caudal elevado al cuadrado. Esa es una forma de expresar la carga de la bomba, que ya vamos a ver cuando lleguemos a la parte de bombas. Vamos a analizar esa parte. Bien, aquí hay otros ejemplos pues, de sistemas de tubería. En este caso son dos tanques, uno está más alto que el otro. El fluido se puede mover aquí por gravedad, no necesita una bomba. Está constituido por segmentos rectos de tubería y por codo de 90, codo de 45 y una válvula de compuerta. Tenemos entonces accesorios y tuberías nuevamente. Aquí tenemos otro caso en el que tenemos un sistema térmico. Puede ser algo parecido a lo de la geo, una central geotérmica. Se extrae vapor caliente, a alta temperatura de un pozo, ¿no? Se lleva a un sistema primero de tratamiento donde hay una desgasificación, bueno, se eliminan condensados y otras cosas, y luego entra a la turbina. Pues el fluido pierde su energía, como ustedes ya lo saben de la termodinámica. Hay un vapor que puede salir ahí con una calidad digamos, no tan apropiada para ya introducirlo a otra turbina, es decir, que tenga un contenido de agua muy alto. Entonces esto puede llevarse a un pozo, a
un colector y luego introducirlo de nuevo a el suelo, ¿no? Entonces, todas esas tuberías rojas y azules que ustedes ven ahí, pues podrían ser parte del análisis de un sistema de tuberías para la mecánica de fluidos. También tenemos cuestiones más domésticas. ¿Ve? Aquí podemos tener un sistema, por ejemplo, de gases que alimentan pues, la cocina, un calentador en una casa. La tubería puede ser de cobre. Ven ustedes ahí algunas válvulas, unas llaves. O sea, la tubería no necesariamente puede ser PVC, ¿verdad? Siempre, sino que puede ser de cobre o puede ser de acero inoxidable, puede ser de hierro galvanizado, o sea, puede ser de diferentes materiales según el fluido que estemos transportando. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso podría ser solo PVC, todo lo que está ahí. Tenemos la cometida aquí, donde entra el agua, alimenta el agua, la tubería central a la casa. Entonces nosotros podríamos calcular cuánto serían las pérdidas de presión desde la acometida hasta, por ejemplo, la válvula o la salida de la válvula de esta tina que está aquí. Se podría calcular si tenemos todas las medidas y todos los accesorios que involucran el paso del fluido hasta llegar a ese punto. Aquí más o menos lo mismo, solo que para un sistema de agua caliente y agua fría. Los materiales pueden ser diferentes. Por ejemplo, si transfiero yo agua caliente, no utilizo PVC. Debería de ser otro material. Probablemente hay otro material que se llama CPVC, que está diseñado para transportar agua hasta 80 grados Celsius. Bien, entonces esos son solo algunos ejemplos de los sistemas de tuberías que podríamos nosotros analizar. Y ahora vamos con las suposiciones. ¿Qué supuesto vamos a hacer en nuestros cálculos? Bueno, vamos a asumir un flujo incompresible. Eso indica una densidad constante. Flujo estacionario. Eso indica que las propiedades del fluido no cambian con respecto al tiempo, aunque sí pueden hacerlo con respecto a la posición, pero no con respecto al tiempo. Fluido newtoniano, ¿qué indica eso? Bueno, que la viscosidad es constante. La viscosidad va a ser constante, no va a cambiar. Y flujo completamente desarrollado. Vamos a asumir que el flujo está completamente desarrollado en todo el segmento de tubería que nosotros estemos analizando. ¿Qué es eso de flujo completamente desarrollado? Todavía no lo hemos visto y voy a tomarme unas 3 diapositivas para explicar el concepto. Bueno, flujo desarrollado en una tubería. Supongan ustedes que tenemos un flujo que entra por la parte izquierda de este segmento de tubería y sale acá por la derecha. Cuando el fluido entra, se genera algo de movimiento caótico, turbulencia, remolinos acá. Ese comportamiento caótico comienza a desaparecer después de que el fluido ha atravesado ya una cierta longitud de la tubería, ha recorrido una cierta longitud de la tubería. Luego de esa longitud ya ese comportamiento desaparece y nosotros vamos a observar que el perfil de velocidades permanece constante, no tiene cambios con respecto a la longitud de la tubería. Cuando se mueve el fluido a lo largo de esta tubería, ya a partir de una cierta longitud, pues él comienza a tener un comportamiento constante. Si yo lo analizo justo a la entrada de aquí de la tubería, pues el perfil de velocidades tiene un comportamiento extraño. Esa es digamos, parte del análisis del flujo desarrollado. Otra parte es la caída de presión. La caída de presión debido al movimiento caótico, a los remolinos que se hacen en toda esta sección a la entrada de la tubería, tiende a caer la presión mucho más rápidamente que después de que el flujo está completamente desarrollado. Ya la caída de presión aquí es lineal, ustedes pueden ver, constante. Aquí es constante. Pero acá la caída de presión tiende a ser más brusca debido a esos remolinos, como el caso de flujo externo que les explicaba al inicio de la presentación. Entonces, acá abajo de esta diapositiva les he puesto, después de una longitud de entrada, que en este diagrama está representada por esta LE, el flujo se desarrolla completamente y el perfil de velocidades es independiente de la posición axial. Es decir, que yo me puedo mover a lo largo del eje de esta tubería y ese perfil de velocidades permanece constante. Además, el gradiente de presión es constante. Es decir, tenemos un dP de X constante, es lineal.
una caída de presión lineal. En esta otra figura podemos apreciar un poquito mejor quizás lo que les he dicho. Acá tenemos la zona punteada que está encerrando, digamos, el flujo que tiene ese comportamiento caótico, turbulento, esos remolinos. Decimos que debido a ese comportamiento son las fuerzas inerciales las que están sobreponiéndose a las fuerzas viscosas y por lo tanto consideramos que todo el flujo que está dentro de esta sección punteada es como un fluido que no tiene viscosidad, un flujo invísido le llamamos. En este segmento, en este núcleo de flujo invísido, la velocidad depende tanto de la componente radial como de la componente axial, es decir, con respecto a X. Depende tanto de X como del radio. Pero luego de que los efectos viscosos que se van transfiriendo poco a poco de la pared de la tubería hacia el núcleo que es no viscoso, como que le va ganando terreno, ¿no? Entonces llega a predominar las fuerzas viscosas y ya el perfil se convierte en un perfil constante donde la velocidad ya no depende de X, solo depende de R. Al contrario a lo que está acá, aquí depende de X y depende de R, aquí ya solo va a depender de R. Entonces ya ese perfil de velocidades puede moverse a lo largo del eje de la tubería, es decir, a lo largo de X y ya no va a cambiar. Entonces tenemos un perfil de velocidades constante. Y ese perfil de velocidades constantes es lo que nosotros asumimos cuando el flujo decimos que ya está completamente desarrollado. Para nuestros cálculos de pérdidas viscosas, el HL, vamos a asumir que ese perfil de velocidades ya es constante y que tenemos un flujo completamente desarrollado. Y vamos a asumir también que la caída de presión es lineal con respecto a X, es decir, a la longitud de la tubería. Entonces, dos cosas. Caída de presión es lineal con respecto a la longitud de la tubería y perfil de velocidades constante. Solo cambia con R, ya no cambia con la longitud de la tubería. Esas son las dos consecuencias que vamos a obtener de considerar un flujo como completamente desarrollado. Bien, esa longitud de entrada pues va a cambiar dependiendo del número de Reynolds, quizás del diámetro de la tubería, evidentemente. Ahí hay algunas fórmulas o correlaciones empíricas para poder determinar esa longitud de entrada, a la cual yo ya puedo considerar que el flujo ha alcanzado su condición de completamente desarrollado. Aquí hay simplemente dos ecuaciones que pongo. No vamos a darle demasiada utilidad, solo quizás las coloco ahí para que sepan ustedes que existen este tipo de correlaciones. Para flujo laminar, pues tenemos esta fórmula. Me dice 0.06 veces el número de Reynolds, me va a dar la relación entre la longitud de entrada y el diámetro de la tubería, para el cual yo ya considero pues que el flujo está completamente desarrollado. Para flujo turbulento tengo esta ecuación, 4.4 veces Reynolds a la 1/6. La D chiquita que aparece en Reynolds me dice que es un Reynolds definido en términos del diámetro de la tubería. No es un producto ni es otra variable, simplemente me está diciendo Reynolds en función del diámetro de tubería. Bien, entonces aquí están graficadas las dos ecuaciones contra Reynolds y la relación de la longitud de entrada entre el diámetro. Simplemente para que sepan que existe por ahí. Bien, unas imágenes simplemente para terminar de cerrar esto. Aquí tenemos dos imágenes, la A y la B, que están cerca de la entrada de una tubería y ustedes ven cómo hay mucha turbulencia, que es lo que hemos llamado nosotros el cono o el núcleo de flujo invísido, que sería todo esto que está aquí. Luego, cuando tenemos fotos o imágenes de puntos que están alejados de la entrada, pues el comportamiento tiende ya a ser más normal, como lo hemos dicho, un perfil de velocidades pues constante, como lo pueden ver aquí en la última imagen. A la turbulencia pues desaparece a medida nos alejamos del punto de entrada del fluido en la tubería. Bueno, entonces ya vimos que en qué consisten esos supuestos y ahora vamos con el análisis de las herramientas matemáticas. Vamos a hacer uso de conservación de momento, uso de conservación de energía y alguna información semi-empírica como las ecuaciones de Darcy-Weisbach, que ya se las voy a mostrar, diagrama de Moody, que ya se los envié por correo el día de ayer, la ecuación de Coolbrook, que también se las voy a mostrar ahora, fórmula de Hazen-Williams también, y hay otra cantidad pues bastante grande de herramientas semi-empíricas para poder hacer el análisis que vamos a comenzar a trabajar.
Bien, voy a comenzar con lo de la conservación de momento. Ahora comenzamos ya con la parte de las fórmulas, la parte matemática para llegar a establecer cómo calcular el HL en las tuberías. Eso es lo que queremos llegar a hacer ahorita. Pero quizás me tomo un respiro solo para preguntar a ver si hay algunas preguntas que me puedan hacer a través del chat. Tomo un pequeño respiro por si alguien quiere preguntar algo a través del chat. Si hay alguna pregunta, todo lo que hemos estado, o pueden hacerlo a través del micrófono. Si alguien tiene alguna pregunta, pues puede hacerla a través del micrófono, lo activa un momentito para poderla hacer. Un fluido desarrollado me dicen que si siempre es laminar. Pues en principio no necesariamente. Podría ser de tipo turbulento. Un flujo desarrollado, completamente desarrollado de tipo turbulento, podría ser en algún caso. Vamos a desarrollar a continuación algunas ecuaciones para las pérdidas por fricción viscosa, tanto para flujo laminar como para flujo turbulento. Ustedes van a ver que para flujo laminar las ecuaciones son mucho más sencillas. Para turbulento el cálculo sí es más complejo, pero es la condición, digamos, habitual que se tiene a nivel de la industria. Debido a las vibraciones, debido a los cambios de dirección en las tuberías que hay en la industria, a los motores propiamente de las bombas, todo ese, digamos, esas perturbaciones en el flujo, pues difícilmente a nivel de la industria se tiene un flujo de tipo laminar, es más que todo turbulento. Flujo laminar podemos tener bajo condiciones bastante controladas, en una mesa de laboratorio de cemento donde no haya vibraciones, donde tengamos todo bien cabal. O sea, ahí podemos tener un flujo de tipo laminar. Pero en industria, como les repito, generalmente va a ser tipo turbulento. Así va a ser. O sea que vamos a utilizar más que todo pues esas herramientas para flujo turbulento. Los límites del número de Reynolds para determinar si es laminar y turbulento nos basamos en los en los del libro, creo que me decía aquí. En los del libro de Mott, correcto. En los del libro de Mott. En eso nos vamos a basar. Sí, esos son los que ustedes van a tomar de referencia. Nos vamos a ir con lo del libro de Mott. Yo creo que el libro de Mott aborda bastante bien lo de las pérdidas en tuberías y las pérdidas en accesorios, sistemas de tuberías en serie y en paralelo. Creo que lo aborda bastante bien. Yo me quedaría básicamente con esa teoría de ahí. He agregado algunas cosas adicionales en mi presentación, como complementando un poquito lo que dice Mott, pero yo creo que lo que está ahí en Mott es bastante bueno. Yo creería que con eso se entiende bien el tema. Ahí vamos a utilizar esos criterios, ¿verdad? El 2300 y el 2000 y el 4000, perdón, que les dije en las diapositivas, es de Mott, es el criterio que vamos a seguir. No sé si habrá alguna otra pregunta. Si no, pues continúo ahora con la parte ya de las ecuaciones propiamente. Ya vimos bastante teoría. Creo que podemos trabajar unos 15 minutos más o menos, 15, 20 minutos más. Ya lo dejo para que puedan ustedes seguir con otras actividades. Creo yo que ya con eso ya podríamos darnos por servido, digamos, unos 20 minutitos más de clase para poder hacer algo ya de ecuaciones. No sé si habrá alguna otra pregunta. En la imagen donde no hay una frontera física en todos los puntos B de la esfera, hace referencia únicamente a las presiones. A ver, no sé si entiendo muy bien. Los puntos B que estaban ahí en la figura, bueno, yo no recuerdo bien de dónde tomé la figura, pero el punto B que estaba al frente, pues es un punto que yo simplemente lo mencioné para hacer referencia a la presión de estancamiento. Los otros dos puntos B, uno que estaba arriba y uno que estaba abajo,
pues los tomé como referencia únicamente para mencionar la separación del flujo de la superficie sólida del cilindro. Evidentemente va a haber alguna presión ahí en esos puntos B, pero no va a ser la misma. O sea, los puntos B no indican puntos en la superficie del cilindro donde las presiones son las mismas. No es eso, no es eso lo que estamos indicando ahí, o lo que yo he querido indicar. La figura, como les repito, no recuerdo de dónde la saqué y no recuerdo qué es lo que ella explicaba precisamente de esos 3 puntos B. Entonces ahí sí les mentiría si le digo que es algo en específico, no recuerdo. Pero lo que yo quise hacer ahí es explicar la presión de estancamiento y dónde se separa el fluido de la superficie sólida, simplemente. A ver, aquí me dicen qué capítulos de moda abarcan este tema. Creo que el 8, el 9, donde mencionamos radio hidráulico, flujo en conductos, o sea, en que ya nos tienen áreas de sección transversal circular. También el capítulo 10 y el 11 creo que abarca. Como 4 capítulos abarcamos. Luego me preguntan aquí la forma entrada de una tubería a un contenedor o tanque influye en el desarrollo del flujo del fluido. Sí, a ver, según entiendo aquí la pregunta de César, a ver si lo he entendido bien. Él pregunta de que si la forma de cómo está hecha la tubería en la entrada, es decir, tengo un tanque grande y tengo conectada una tubería por donde va a salir el fluido. Entonces, cuando el fluido sale del tanque y entra a la tubería, porque cuando yo me refiero a entrada es al sistema de tuberías, o salida, me refiero a salida del sistema de tubería. Entonces, la forma en cómo está elaborada la tubería o la unión entre la tubería y el tanque afecta esta longitud. Y sí, tiene razón. Tiene razón, es decir, si la tubería está redondeada en la unión del tanque, pues es una entrada que favorece a reducir la longitud. Si es más de tipo, como le diría yo, con afilada o con punta ahí la unión, entonces eso desfavorece, entonces, o me va a generar una longitud de entrada un poquito más larga. Entonces sí tiene que ver la forma en cómo está elaborada ahí la unión entre la tubería y el tanque, ¿ves? La forma de la tubería a la entrada también afecta. Mientras menos turbulencia me genere, pues la longitud de entrada va a tender a ser más corta. Y el supuesto que hemos hecho de flujo completamente desarrollado a la hora de hacer nuestro análisis, pues va a ser más válido. Quiero ver si alguien más me escribió por acá. Sí. Ok, bueno, no sé si habrá alguna pregunta más, si no, continuamos. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos a continuar un poquitito más. Bien, entonces nos hemos quedado acá. ¿Qué voy a hacer ahorita? A llegar a una fórmula para poder calcular las pérdidas, el HL. Eso es lo que quiero. Entonces, aquí podemos imaginarnos una tubería, que es lo que está dibujado del lado derecho de la diapositiva. Hay una tubería donde hay un flujo, pues, que está pasando de arriba, no, perdón, de abajo hacia arriba, se mueve de abajo hacia arriba. Y me imagino dentro de esta tubería un pequeño segmento de fluido, ese cilindro pequeño que ustedes ven ahí adentro. Hay un pequeño cilindro de fluido que, pues, evidentemente no tiene frontera física, simplemente yo lo he imaginado y me imagino que tiene esa longitud, que tiene esas caras, pero es fluido, es del mismo fluido que está circulando por dentro de la tubería. Entonces podemos hacer un balance de fuerzas, ¿no? Tenemos una fuerza de presión en esta cara, tengo otra fuerza de presión en la cara de arriba, este cilindro yo me lo imagino de una longitud L y la fuerza viscosa que actuaría en toda la superficie exterior del cilindro que se está moviendo acá. Bueno, si yo hiciera un balance de momentos acá, pues tendría que colocar todas las fuerzas, ¿no? Incluyendo el peso, que no está en el dibujo, pero tendríamos que incluir el peso, probablemente masa por gravedad, ¿no? Y además tendríamos que hacer el lado derecho de la ecuación de conservación de momento sobre la dirección Z, que es la dirección del eje, o sea, toda esta dirección de aquí.
Podría ser un balance de momento acá, pero ustedes ven que la velocidad de entrada y la velocidad de salida debería de ser la misma, porque el diámetro de la tubería es la misma, no ha cambiado el diámetro. O sea, velocidad de entrada, velocidad de salida, ¿no? Deberían de ser las mismas y están en la misma dirección. O sea que todo ese término probablemente me va a dar 0. Entonces solo me va a quedar el término de la sumatoria de fuerzas. Se va a hacer muy sencillo, ¿no? Sumatoria de fuerzas de presión, el peso y la sumatoria de fuerzas viscosas. Cuando yo hago esa sumatoria de fuerzas y lo igualo a 0, puedo despejar el esfuerzo cortante. Y es lo que he hecho en esta primera fórmula que ustedes ven aquí. El esfuerzo cortante igual a R medios dP de Z, que tendría que salir de la fuerza de presiones. Aquí ustedes ven que hay P en esta cara del cilindro y hay P más delta P entre delta Z por L, como la variación de presión a lo largo de la longitud Z, que es lo que ustedes ven aquí, y ρ por G, seno de teta, que estaría representando el peso, la componente del peso en la dirección Z. Entonces aquí básicamente es un balance de fuerzas que ha salido de la ecuación de conservación de momento, donde las velocidades son iguales y el término a la derecha de esa ecuación se ha vuelto 0. Bueno, estoy considerando un flujo completamente desarrollado, estacionario, uniforme, y bueno, que el fluido se mueve, el elemento de fluido que está ahí, ese cilindrito, se mueve con el flujo. Bien, para el caso de un flujo laminar y newtoniano, donde la viscosidad es constante, evidentemente, pues entonces puedo sustituir la ecuación que yo tengo aquí, que era la ley de Newton para la viscosidad, la sustituyo acá donde está el tau. Ahí me va a quedar una integral con respecto a U y con respecto a R, ¿no? Y entonces al integral, pues yo tengo esta ecuación que está acá. No me interesa tanto que me sigan mucho con la matemática, ¿verdad? Solo estoy explicando de dónde van saliendo las cosas. Al final, esta ecuación que estoy mostrando aquí no la van a utilizar ustedes directamente. Van a utilizar lo que yo obtengo al trabajar esta ecuación. Eso sí lo van a utilizar. Bien, entonces aquí tenemos esta velocidad. Esta ecuación de la velocidad me está dando la velocidad en cualquier punto de este cilindrito. De hecho, de toda la tubería, porque lo estoy evaluando de a cuadrado menos r cuadrado, donde a cuadrado es el diámetro de la tubería entre 2. Eso es el a cuadrado. Y el r pues es una distancia radial, ¿no? Entonces que vale 0 en el centro de la tubería y vale a cuando llego hasta la pared de la tubería. Entonces esto puede valer 0 hasta a. Cuando vale a, entonces yo ya me encuentro en un punto sobre la superficie de la tubería. ¿Y cuánto valdría ahí la velocidad? Si estamos hablando de la condición de no deslizamiento, ¿cuánto vale la velocidad en la pared interna, justo del fluido que está en contacto con la pared interna de la tubería? ¿Cuánto vale ese valor de velocidad? Pues ustedes ya se imaginarán que vale 0. Entonces, si yo sustituyo en esta ecuación aquí a, pues a cuadrado menos a cuadrado me va a dar 0 y la velocidad entonces se hace 0. Y si el valor de R es 0, es decir, me encuentro justo en el centro de la tubería, pues entonces voy a tener el valor de la velocidad máxima, ¿no? Entonces, simplemente un poco de análisis para que vean ustedes que esta ecuación me daría el perfil de velocidades prácticamente. Bien, si además la tubería es horizontal, entonces significa que el peso ya no tiene ningún efecto. Entonces desaparece el término de ρg por el seno de teta, que es el término que está reflejando el efecto del peso. Ya desaparece porque estaríamos trabajando en una tubería horizontal. Bien, entonces simplemente la ecuación del perfil de velocidades cambiaría y sería un poquito más simple. Ustedes ven en el caso del peso que tiene doble signo, más y menos. Podría preguntarse a alguien por qué tiene más y menos. Bueno, porque si el flujo va hacia abajo en lugar de hacia arriba, pues el peso contribuye a entregar energía o a darle energía al fluido, y entonces la caída de presión debería de ser menor. Si voy hacia arriba, pues la caída de presión debería de ser mayor y el peso, digamos que en lugar de favorecer el movimiento del fluido, desfavorece, ¿verdad? Porque habría que vencer, además de la presión, el peso. En cambio, si va hacia abajo, pues el peso contribuye al movimiento del fluido. Entonces, por eso tiene un doble signo. Bien, entonces velocidad máxima. De ese perfil de velocidades que les mostré anteriormente, de la ecuación esa que estuvimos trabajando, estas dos que están aquí, específicamente esta que está aquí, puedo tener una velocidad máxima
que es simplemente esta ecuación, puedo tener una velocidad media, que es el caudal dividido entre el área transversal, ¿no? Y puedo llegar a esta conclusión, que la velocidad promedio o media es la mitad de la velocidad máxima. El flujo volumétrico lo puedo encontrar también. Aquí está pi por a la cuarta entre 8 veces la viscosidad y la caída de presión, que la puedo aproximar a delta P entre L. Como es una caída de presión, evidentemente esto tiene que tener un signo negativo. Por eso es que este menos ya no aparece acá, porque lo he colocado, digamos, internamente, ¿verdad? O sea, presión 2 menos presión 1, ¿verdad? O sea, la presión 2 va a ser más bajita que la presión 1, porque es una caída de presión. Por lo tanto, al hacer la diferencia, le va a dar un signo menos. Bien, entonces aquí tenemos tres ecuaciones. Quizás la que voy a utilizar más adelante es la última, la ley de Hagen-Poiseuille, creo que se dice aquí, en francés. Entonces, esta ecuación es la que me va a servir un poquito más adelante. ¿Cómo obtengo bueno, el caudal? Este lo sustituyo acá arriba para obtener la fórmula de la velocidad media en términos de la velocidad máxima. El caudal se puede obtener integrando el perfil de velocidades y dividiéndolo entre el área. Si ustedes integran esta ecuación del perfil de velocidades y lo dividen entre el área, pues entonces van a obtener esta fórmula del caudal. Bien, pero ¿qué tenemos acá? Tres ecuaciones: velocidad máxima, velocidad media y caudal, que es la ley de Hagen. Entonces, esas tres ecuaciones son las que podríamos utilizar en algún momento. Recuerden ustedes que este menos dp de z lo pueden sustituir por delta p entre la longitud de la tubería. Esto que está aquí. Se puede sustituir. Quizás lo dejamos aquí escrito. Esto que está aquí lo podríamos representar como delta p entre L. Delta P entre L. Lo mismo en este caso de aquí. Sería lo mismo. Sin el signo menos, porque repito, aquí ya iría incluido. Bien, entonces, ahora vamos con el balance de energía. Supónganse ustedes que tienen un segmento de tubería horizontal, recto, no hay ningún accesorio. El flujo entra por el lado izquierdo y sale por el lado derecho. Este tipo de simbología que está aquí, ustedes ven como esta especie de curvatura, me indica que la tubería continúa hacia la izquierda y aquí también me indica que continúa hacia la derecha. Es decir, que aquí no termina la tubería. Simplemente me está indicando que el segmento de tubería que yo analizo es el que está aquí, pero la tubería continúa hacia la izquierda y aquí continúa hacia la derecha. Bien, entonces tenemos este segmento de tubería de longitud L, de diámetro D. Si yo hago un balance de energía aquí, que seguramente ustedes lo pueden hacer, es decir, empiezan poniendo presión 1 entre gamma más Z1 más velocidad 1 al cuadrado entre 2G más HA menos HR menos HL igual a la presión 2 entre gamma más Z2 más la velocidad 2 al cuadrado entre 2G. Y ustedes simplifican todos los términos, van a ver que las Z son iguales, las velocidades son iguales porque tienen el mismo caudal y la misma área transversal. Entonces se simplifican. HA no hay porque no hay ninguna bomba que agregue energía. HR tampoco hay porque no hay una turbina que extraiga energía. Solo va a haber HL y presiones. Entonces es lo que tengo aquí al lado derecho. HL va a ser igual a la caída de presión dividido entre gamma. Eso es lo que me va a quedar del balance de energía. Si ahora yo utilizo la ecuación de Hagen y la velocidad media, entonces se obtiene la expresión del flujo laminar, el HL. Ya puedo calcular el HL, ahí está la ecuación ya. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, aquí tengo delta P, ustedes ven que aquí tengo delta P. Entonces me puedo venir a esta ecuación de Hagen, que está aquí, y entonces digo, bueno, el delta P que está aquí va a ser igual a el caudal por 8 veces la viscosidad por L dividido entre pi por A a la cuarta. Y ese es mi delta P. Entonces el delta P que yo he encontrado aquí me va a quedar entonces en función del caudal. Pero yo sé que el caudal que está acá arriba es igual a la velocidad promedio o medio multiplicado por pi y al cuadrado. Entonces ya el delta P me va a quedar en función de la velocidad. Y ahora que ya tengo el delta P en función de la velocidad,
lo sustituyo aquí y yo llego a esta ecuación que va a estar acá. Ustedes lo pueden hacer con un poquito más de tiempo. Yo aquí no lo hago porque dibujar aquí es complicado. Entonces llego a esta ecuación que está aquí. Ustedes veían ahí el 8 que está acá, ¿no? El 8 que está aquí. Ese 8 se va a ir multiplicando, ¿verdad? Se va a ir multiplicando. Había otro número por ahí, creo yo que me salía. Pero me da el 32. Ah, ya por el A. Como aquí me queda en función de A es diámetro entre 2. El A es diámetro entre 2. Entonces, cuando ustedes hagan la sustitución para dejarlo todo en términos del diámetro, pues ese 2 que está ahí va a multiplicar a este 8. Este 2 se va a hacer cuadrado, o sea, va a ser 4 por 8, 32. Y el diámetro, que creo que se simplifica ahí, ¿verdad? No, aquí está, diámetro cuadrado. De ahí sale. Ustedes lo pueden hacer con tiempo, ¿verdad? Pero ya les indiqué aquí cómo es. De Hagen-Poiseuille, despejan delta P y luego en esa expresión sustituyen el caudal en términos de la velocidad media. Y luego ya esa expresión de delta P en términos de velocidad media lo sustituyen aquí en la H. Bien, entonces aquí tenemos la ecuación de pérdidas ya para el flujo laminar. Esta ecuación es aplicable a flujo laminar y es independiente de la rugosidad de la superficie interna de la tubería, pero sí toma en cuenta la viscosidad del fluido. Ya aprendimos entonces una manera de poder calcular las pérdidas. ¿De acuerdo? Bien. Flujo laminar. ¿Qué pasa con el flujo turbulento? Aquí unos 10 minutitos creo que terminamos. Flujo turbulento, que es el que habitualmente vamos a trabajar, es el que ustedes van a trabajar. Bueno, supónganse que este es el perfil de velocidades en una tubería. Tiene aquí un radio de medios, del diámetro medio. O sea, solo estamos viendo la parte inferior de la tubería, digamos. El perfil de velocidades, ustedes ven que es bastante homogéneo aquí, pero acá tenemos digamos, un efecto viscoso que genera esta disminución de la velocidad, ¿no? Hasta llegar a un valor de 0 aquí por el efecto o la condición de no deslizamiento. Si nosotros hacemos un acercamiento a esta zona, podemos ver esto que está acá abajo. Si la pared de la tubería es bastante rugosa, pues vamos a ver estas formaciones por acá, estos pequeños picos, ¿no? Si la tubería tiene una pared interna bastante lisa, suave, pues esos picos se suavizan mucho. La épsilon que aparece aquí al lado es la rugosidad. Esta épsilon es la rugosidad y es un valor promedio de la altura de todos estos picos. En el caso de una pared rugosa, épsilon es grande. En el caso de una pared lisa, pues épsilon es pequeñito. ¿De acuerdo? Entonces, estas, digamos, imperfecciones en la superficie interna de la tubería genera, junto con la viscosidad, cierta turbulencia, ¿no? Entonces, eso va generando digamos, un efecto viscoso que se va transfiriendo en las capas de fluido que están inmediatamente sobre ellos. Pero llega un momento en que están tan alejados de la superficie, pues que ya ese efecto viscoso comienza a desaparecer. Y eso es lo que ustedes ven en el dibujito del perfil de velocidades. Los efectos viscosos son importantes acá, dentro de esta subcapa viscosa que le llamamos, y luego a medida yo me voy alejando, pues comienzan a desaparecer, hasta que prácticamente pues tenemos un perfil de velocidades más o menos aquí homogéneo o uniforme, acá. Bien, entonces, pero ustedes ven que la rugosidad en el material sí me va a afectar un poco mi perfil de velocidades, aunque estos efectos pues casi que se restringen a la subcapa viscosa que está acá, más cercana a las paredes de la tubería. Pero va a ser un efecto importante a la hora de hacer el cálculo de las pérdidas en patrones de flujo de tipo turbulento. Entonces, hemos introducido aquí este nuevo parámetro que es la rugosidad de la pared de la tubería. Hay diferentes valores para diferentes materiales de tuberías. Aquí les pongo uno que aparece en el libro de Mott. Estos valores de rugosidad están en la página 185 de la 7ª edición del libro de Mott. Hay para plástico, para vidrio, para tubo extruido, cobre, latón y acero, acero comercial o soldado, hierro galvanizado, hierro dúctil, hierro
concreto bien fabricado, acero remachado, o sea, hay una cantidad grande de materiales. La rugosidad está en metros y está en pies. Cuando nosotros nos refiramos más adelante a una tubería de acero, por ejemplo, yo les digo tubería de acero, simplemente así, me refiero a una tubería de acero comercial, o sea, una tubería de acero normal. Entonces, ¿qué es la que está aquí? Es la que ustedes ven aquí en esta fila, acero comercial, esta de aquí. Y entonces la rugosidad es 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Para el caso del vidrio, la rugosidad es 0 prácticamente, no existe. En el caso del vidrio decimos que es liso. Para el plástico pues es pequeñita, es 10 a la menos 7, y para acero remachado pues es una rugosidad de las más altas. La rugosidad de las paredes va a depender del material y depende del método de fabricación, del extrujado que le llaman, o cómo lo vayan produciendo la tubería. Entonces genera imperfecciones en la superficie interna. Bien, entonces ya hemos dicho de que en el caso de las tuberías en las cuales circula un flujo con un régimen turbulento, consideramos, además de la viscosidad, además de la densidad, además del diámetro, de la longitud de la tubería y de la velocidad, vamos a considerar la rugosidad, que es el épsilon. Entonces, aquí les hago una pequeña, ¿cómo diría yo? Presentación de, un poquito adelantándonos a lo que vamos a llamar más adelante análisis dimensional. Lo que estoy haciendo aquí, digo, bueno, la caída de presión dentro de una tubería va a ser función de la velocidad, la longitud, el diámetro, la densidad, la viscosidad y épsilon, o sea, la rugosidad. Cuando yo hago el análisis dimensional, lo que voy a hacer es agrupar todas estas variables en 4 grupos adimensionales. Eso me lo permite hacer el análisis dimensional, que nosotros lo vamos a ver. Entonces tengo este grupo adimensional como un grupo de Reynolds, tengo acá el otro que sí es Reynolds, tengo L entre D y tengo la rugosidad entre el diámetro. Son 4. De estos 4 grupos adimensionales, digo, este es función de estos 3. Y este precisamente que está aquí, yo sé cuál es su relación con respecto al delta P. ¿Se acuerdan que dijimos que vamos a considerar que el flujo es completamente desarrollado? Y en flujo completamente desarrollado, la caída de presión es directamente proporcional a la longitud de la tubería. O sea, varía de manera lineal. Entonces yo sé esa relación. Por lo tanto, este término lo puedo sacar de esta función, porque sé que delta P es proporcional a L, y es lo que he hecho acá abajo, ¿no? Aquí lo he dejado. Lo saqué aquí. Pero no sé la funcionalidad contra estos dos grupos, que este es Reynolds y este que está aquí le llamamos rugosidad relativa. A este que está aquí se le llama rugosidad relativa y este es Reynolds. Bueno, tengo esto y ahora podría pasar la D a multiplicar aquí, por ejemplo. Y la L que está aquí la podría pasar a dividir aquí. De tal manera que me va a desaparecer este término de aquí. Y voy a poder entonces hacer lo siguiente. Todo esto que está aquí sería F. Y va a quedar igual a una función de Reynolds y de la rugosidad relativa. Por lo tanto, esta F, que sería delta P por D, y dividido entre un medio de la densidad velocidad al cuadrado por L, es el factor de fricción de Darcy. Esa F es la que nos va a tomar bastante tiempo después de estar analizando y viendo cómo calcularla. Pero es el factor de fricción de Darcy. Y esta es una fórmula que me puede permitir calcularla. Pero vamos a ver formas un poquito más apropiadas. El factor de fricción de Darcy. Entonces el factor de fricción de Darcy es función de Reynolds y de la rugosidad relativa. Eso es lo que tiene que quedar en la mente ahorita de esta diapositiva. El factor de fricción de Darcy es función de Reynolds y función de la rugosidad relativa. Dicho de paso, la rugosidad relativa, que es esto que está aquí, puede definirse también como el diámetro dividido entre la rugosidad, entre el épsilon. Puede definirse de manera inversa y sigue siendo rugosidad relativa. En algunos textos lo van a ver de una forma y en otros textos lo van a ver de otra. ¿Cómo lo vemos nosotros en MOT? Si no me equivoco, es de esta forma. Diámetro dividido entre la rugosidad. Esa es la rugosidad relativa para MOT.
Bien, entonces aquí tenemos ya cómo calcular el factor de fricción. Y para terminar, 2 diapositivas y termino. Para flujo turbulento. Bueno, hemos dicho de que el factor de fricción para flujo turbulento es este que está acá arriba, que lo he llamado factor de fricción de Darcy. Si yo combino esto con el resultado del balance de energía sobre el segmento de tubería horizontal que ya hicimos, que llegamos a que era delta P entre gamma, pues yo podría sustituir de aquí este delta P, lo puedo despejar de aquí de esta ecuación y lo sustituyo aquí. Cuando yo lo sustituyo aquí, pues me va a quedar en términos de F, como ustedes lo ven al final, L, B y 2G. Y esta es la ecuación de Darcy-Weisbach. Esta es la ecuación para calcular las pérdidas viscosas en un flujo turbulento a través de una tubería. Esa es la fórmula para HL. Entonces ustedes ven que me queda F por la longitud de la tubería entre el diámetro y por la velocidad al cuadrado entre 2G. Aunque esta ecuación es derivada para una tubería horizontal, también se aplica para una tubería inclinada y es válida para flujo laminar y flujo turbulento. Lo que me va a variar si la ecuación esta la aplico para laminar o la aplico para turbulento es la forma en cómo yo calcule F, el factor de fricción. Como yo calcule F me va a indicar si esta ecuación está dada para laminar o está dada para turbulento, pero la forma general es aplicable para laminar y turbulento. Pérdidas viscosas en una tubería horizontal o inclinada para un flujo laminar o turbulento. Esa es la ecuación clave aquí. Ahora vamos a ver en la segunda parte de esta diapositiva, que lo vamos a ver en la siguiente clase, vamos a ver cómo calculamos F para laminar y cómo calculamos F para turbulento. Creo que lo vamos a ver en la siguiente clase. Bien, entonces me quedaría por acá. Me quedaría por acá y si hubiera alguna pregunta, pues con gusto la podemos atender.